Buenas tardes a todos y a todas. Es un gustazo estar aquí y ver tantas caras conocidas y tener al lado a uno de los autores, yo creo, que más representativos de la literatura. No, representativo no, el mejor. El mejor escribe el mejor libro del mundo, claro, si es que no podía ser de otra manera. Bueno, todos conocéis a Manuel Vilas, por eso estáis aquí. No me voy a extender en el currículum de Manuel porque lo conocéis de sobra. Y hoy viene a presentarnos su última creación, su último libro, el mejor libro del mundo. No es poca cosa decir esto. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Marina. Estoy muy contento de estar aquí en Alicante contigo y que ya tenemos una amistad con Marina de hace muchos años, porque ya me trajo la primera vez que yo vine a Alicante como escritor fue porque ella me trajo a una feria del libro de hace ya unos cuantos años, sí. Y desde entonces con Marina tenemos ya amistad, hemos compartido una gran amistad también con Fernando Marías. Y Marina me ha traído muchísimas veces aquí, con unas cosas u otras. Ahora estábamos recordando una vez que vinimos con Fernando a una cosa que nos de cocina, que fue maravilloso. Y bueno, ya digamos que ya tenemos un pasado común, lo cual ya permite la nostalgia, ¿no? La especialidad de Manuel. Sí, es mi especialidad, la nostalgia. Bueno, y aparte que tenemos ese nexo en común de que los dos quisimos mucho a una persona que fue Fernando Marías, que nos alegraba la vida, nos alegraba mucho la vida, y cuando una persona te alegra la vida, pues perderla es... Yo con esto digo, joder, mira que hay gente que se podía morir, ¿no? Gente que... y se mueren los mejores, ¿no? Un montón de gente que te hace la vida peor y estos no se mueren. O sea, bueno, perdón. No, está bien, porque viene a colación además lo de Fernando Marías. Ahora luego, si quieres, lo hablamos porque hay un capítulo dedicado dedicado a él y a Javier Marías, y es muy bonito el contraste que hace entre los dos Marías, ¿no? Porque eran antagónicos en todo, excepto en que eran escritores, pero en el resto eran... Bueno, y que se murieron muy a la par también. Pues a mí este libro me hace especial ilusión presentarlo con Manuel, porque tuve la suerte, lo veníamos comentando ahora de camino, de leer el primer borrador. Si algún privilegio me ha dado este trabajo es que hay autores como Manuel que confían en mí cuando tienen un primer borrador para pedirme la opinión, para hacerles anotaciones. Y he visto la evolución de este libro hasta que ha salido como el mejor libro del mundo. En el primer borrador, le comentaba, se titulaba 60 años con ustedes. El segundo borrador se titulaba Mi oficina es el fuego. Ahora esos son partes del libro y finalmente salió como el mejor libro del mundo. Y yo quería que vamos a empezar hablando un poco de cómo te planteas escribir este libro, por qué el mejor libro del mundo, y vamos a entrar después poco a poco en el planteamiento también, en cómo ese primer capítulo, esa primera introducción que me parece muy significativa de por qué, qué da el porqué a todo el libro que va después. Pues mira, el libro se origina ante un hecho catastrófico, que es que de repente yo yo suelo pasar unos días en Panticosa. Yo soy aragonés, el Panticosa del Pirineo, en verano, el 16, 17, 18, y paso mi cumpleaños es el 19 de julio, en Panticosa, ¿no? Y en el año, estamos en el 25, en el 22, en julio del 22, y era 16, 17 de julio del 22, y yo estaba con mis 59 años, muy bien, con mis 59 años. Y se acercaba el momento en que el número 6 se iba a presentar en mi vida, ¿no? Y a mí esto me ponía del hígado, porque
porque me daba terror. Y yo pensaba, además, yo estaba convencido de que los 60 años, yo nunca iba a cumplir 60 años, que esto los cumplían los otros. O sea, eran otros hombres y mujeres quienes cumplían 60 años, pero que a mí no me iba a pasar, que se iba a producir una especie de suspensión del tiempo, por lo cual yo me quedaría en los 50 y tal. Claro, ya, bueno, luego digo los... si no se había visto la película de Coppola, que se llamaba Megalópolis, que la han puesto a parir en todos lados, pero a mí me gustó, porque había una cosa en esa película que me fascinó, que es que en esa película se suspende el tiempo. Al principio de la película se suspende el tiempo y el tiempo deja de pasar. Entonces yo pensé que eso era lo que a mí me iba a suceder, que el tiempo se iba a suspender y que yo me iba a quedar con 50 y tantos, que me parecía una edad que estaba muy bien, porque yo me llevé muy bien con el número 5, porque el número 5, sobre todo al principio, claro, porque luego los 50, 51, 52 es una edad que está bien, 58, 59 ya no está tan bien, ¿no? Pero eso, en los 51, 52 está bien porque es una edad en donde todo lo que te hizo sufrir cuando tenías 20 y tantos, o 30, o 30 y tantos, pues yo qué sé, laboral, en el ámbito laboral, en el ámbito sentimental, en el ámbito profesional, económico, social, etcétera, etcétera, todas aquellas cosas que te resultaban insuperables cuando tenías 20 y pocos o 30 años, ya con 51, 52, te das cuenta que eran auténticas tonterías por las cuales no valía la pena sufrir, ¿no? Pero todavía te queda tiempo, con 50 y tantos, te queda tiempo para esa enseñanza ponerla en práctica, ¿no? Si ya no me voy a preocupar más por cosas banales y tontas como me preocupé cuando era joven. Pero claro, con la edad sexagenaria ya no está tan claro que tengas ese futuro para poner en práctica lo aprendido, ¿no? Y cumplí 60 años y se presentó el número. Ahora ya tengo 62 y entonces ya me he acostumbrado. O sea, digamos, claro, todo el mundo se acostumbra a lo que le toca en la vida, ¿no? Al principio es una desgracia, pero luego la desgracia, pues como es cotidiana, pues entonces ahora ya el susto del número 6 se me ha pasado. Pero el día que me cayó encima fue un día terrible. O sea, para mí fue terrible porque era claramente decir adiós a la juventud, etc. Bueno, y el caso es que el día que cumplo 60 años, de repente me viene a la memoria un recuerdo sumergido en mi inconsciente, que yo no sabía que lo tenía, y que como casi siempre en mi vida tenía que ver con mi familia, con mi padre y con mi madre. Y es que el día que cumplo 60 años recordé una escena familiar que yo debía estar ahí herméticamente cerrada en mi inconsciente y que subió a la superficie por haber cumplido 60 años. Y fue la siguiente. Cuando yo era pequeño, pues no sé, tendría 7 u 8 años, vino a vivir un vecino nuevo al bloque donde vivía yo con mis padres, ¿no? Y eso provocó un comentario de mi madre. Mi madre dijo: ha venido un vecino nuevo a vivir a la casa, ¿no? Dice, es un anciano de 60 años. Dijo mi madre. Mi madre dijo eso. Es un anciano de 60 años. Y claro, de repente me vi yo, ese anciano. Por eso, la primera parte del libro se titula 60 años con ustedes por la importancia que yo le doy al número 6. Pero no acaba ahí la cosa, porque eso tiene que ver con el libro. Que es, una vez cumplidos los 60 años, quedé a comer con mi amigo Juanjo Millás y estábamos comentando que se había muerto una persona que conocíamos con 60 y pocos y tal, no era Fernando, era otro, y estábamos los dos apenados y tal, no era del ámbito de la literatura, y Juanjo, que ya conocéis su voz, lo habéis escuchado por la cadena SER, al comentar esto de la gente que se muere con 60 y tantos, me dice: Manuel, es que de los 60 a los 70 la gente cae como moscas. Me dijo esto con una seriedad, con una rotundidad y tal. Entonces yo pensé que era el momento de escribir, tiene que ver con la naturaleza del libro, todas estas cosas que me pasaron. Este comentario de Juanjo, es decir,
la incertidumbre de llegar a los 70. O sea, yo pienso que llegaré, ¿no? Pero nadie tiene un certificado médico que diga este señor o esta señora va a cumplir 70 u 80 años. Esto no lo tiene nadie, ¿no? Entonces pensé que eso me obligaba a mí a escribir un libro sin filtros, muy libérrimo, sin concesiones, siendo muchas veces pues, probablemente políticamente incorrecto y saltándome todas aquellas normas o leyes que están un poco vigentes en el mundo moral, literario y social en el que estamos viviendo todos, porque pensé, digo, bueno, llegado a la edad sexagenaria, si no me puedo permitir decir lo que me dé la gana, pues puede ser que me muera sin haberlo dicho, y eso sí que me parecería horrible, ¿no? Morirme sin haber escrito un libro donde contase todo lo que a mí me apetecía sin ningún tipo de... a calzón quitado, sin freno, porque normalmente los escritores siempre se ponen... dirán que no, pero todos se ponen freno, algún freno se ponen, porque bueno, pues sobre todo con 40 años, con 50, algún freno se ponen porque piensan que a lo mejor, según que digan, pues va a incomodar o va... Entonces yo en este libro pensé que no debía ponerme ningún freno por esto, por lo que me dijo Juanjo, de los 60 a los 70 la gente cae como mosca. Si yo soy una de esas moscas, me iba a quedar sin escribir ese libro, ¿no? Y esto fue, y así nació. O sea, y por eso la primera parte se titula 60 años con ustedes. Luego, claro, luego ya empecé, yo escribo por acumulación, empiezo a acumular materiales y luego empiezo a seleccionarlos después. Es una tarea muy lenta y muy desquiciante, psicológicamente muy trabajosa, sobre todo psicológicamente, ¿no? Pues saber qué tienes que poner, qué tienes que quitar, la estructura que había que darle. Es una novela autobiográfica, todo lo que cuento más o menos es verdad, todo subjetivo, pero casi todo es verdad, ¿no? Y cuento un montón de cosas. Bueno, ahí en ese libro hablo de todo. O sea, por 20 euros que vale es una maravilla, porque es una enciclopedia. O sea, pagáis 20 euros por el libro y lleváis una pequeña enciclopedia británica. O sea. Sí, de hecho, bueno... Hablo de todo, hablo de la política española, de la política internacional, hablo de la historia de, yo qué sé, hablo de música, de cine, hablo de mí, de las cosas que me han pasado. Lo más interesante. Hablo de Lou Reed. Hablo de Lou Reed, pero hablo de un montón. Hablo de mucha gente. En el segundo capítulo hablo de mucha gente que a mí me ha ayudado a vivir. De artistas, de cineastas, de músicos. No solo de escritores, porque a mí no solo los escritores me han ayudado a vivir. Filósofos, pintores, yo qué sé. Hablo de músicos y músicos, muchos músicos y muchos cineastas. Yo he sido y sigo siendo muy cinéfilo. Pero hablo de ellos a propósito, no hablo de ellos por hablar de ellos, hablo de ellos casi como si fuese una despedida, agradeciéndoles, es un agradecimiento muy singular, muy literario, un agradecimiento muy heterodoxo, agradeciéndoles pues que sus obras hubieran hecho mejor mi vida, ¿no? El otro día estaba con Miguel Reyán, el actor Miguel Reyán en Madrid, en un evento que estábamos los dos, y me preguntó Miguel, me dice, pero Vilas, la literatura ha cambiado tu vida, me dice. Digo, hombre, el arte ha cambiado, la cultura ha cambiado tu vida. Digo, no, perdón, no, me dice, no, me estoy confundiendo, joder, que llevo aquí la cabeza ya un poco, que ayer también tuve otra presentación. No, me dice, Vilas, ¿tú crees que la cultura cambia la vida? Cambia la vida. El arte, el teatro, la literatura cambia la vida. O sea, es capaz de mejorar la vida, de cambiarla. Y yo le dije, pues digo, yo creo que no. Le dije, yo creo que no. Digo, tal como está todo, digo, que me parece que esto no lo mejora nada, ni la literatura, ni el teatro, nada. Y entonces me dice, pero, ¿y la tuya? Ahí es donde dice, ¿la tuya? Digo, hostia, ¿es la mía sí? Digo, ¿es verdad? Digo, la mía sí, pues ya está. Me dijo, ya vale, ya es suficiente, es verdad. Es cierto, sí. Probablemente la literatura, la cultura, en general la cultura, no
no puede cambiar quizá el mundo, ¿no? El mundo no lo puede cambiar, ¿no? No puede, yo creo que una novela contra Putin o Trump poco puede hacer, pero sí cambia a quien la lee. Y ese cambio ya es importante, ¿no? Y es verdad, me pareció una observación maravillosa. Dije, sí, a mí me ha cambiado. Y entonces, en ese segundo capítulo de la novela, lo que hago es agradecer a la gente que efectivamente, a través de su música, sus obras literarias o su cine, cambiaron mi vida. Y la hicieron mejor. Yo creo que la hicieron mejor, por lo menos le dieron un poco de contenido, ¿no? Porque si no llega a ser por la cultura, por el cine, la música y los libros, ¿qué habría sido de mí? No sé, ¿qué habría sido de mí? ¿Qué habría sido de vosotros también? Pues un poco peor, ¿no? O bastante peor. Entonces, pues me pareció que había que agradecer eso, ¿no? Sobre todo a gente que lo tuvo peor, ¿no?, que nosotros, ¿no? Y bueno, y esa es la segunda parte, que se titula, no me acuerdo cómo se titula, Fantasmas enamorados. Fantasmas enamorados. Pero bueno, no sé. Bueno, y en realidad también el libro arranca... Bueno, pero espera, que me estoy enrollando. Pregunta. No, si me viene bien porque tengo la garganta un poco. Mira, el libro en realidad nace... Se lo toma a pie de la letra. Al principio el libro arranca con mi madre, que yo siempre, al final acabo hablando de mi padre y de mi madre. En este libro hay la parte que a mí más me gusta, que es la parte tercera, es otra vez otro encuentro con mi padre y con mi madre, muy fantasmal. Mi madre a los 10 años la quitaron de la escuela y mi madre, o sea, incluso tenía dificultades para escribir. Yo me acuerdo cuando mi madre llamaban por teléfono y dejaban un recado y lo apuntaba cuando lo que apuntaban era ilegible, no sabíamos qué demonios qué recado habían dejado, ¿no? Mi madre me dijo, mi madre solo tenía inteligencia natural, pero la inteligencia natural es maravillosa, o sea, es fascinante. Y mi madre me dio 2 consejos. Me dijo, hijo mío, procura no ser en tu vida, procura no convertirte en un muerto de hambre. Esto fue el primer consejo. Y el segundo me dijo, y además, y si puedes, intenta no convertirte en el último mono de aquella, de donde aterrices, en la profesión que aterrices. Y estas 2 cosas me parecían 2 consejos maravillosos. Me dicen, procura no ser un muerto de hambre y procura también no ser el último mono de allí donde aterrices, ¿no? Y de alguna manera todo el libro pues es la lucha de un escritor por no ser, el alter ego, que es el mendigo enamorado. Sí, por no convertirse en un muerto de hambre. Pues toda mi vida ha sido, como la de muchos de mi generación, la de no convertirnos en un muerto de hambre. Esta ha sido la obsesión heredada de mis padres, sobre todo no te mueras de hambre. Y la segunda, pues intentar un poco, pues eso, subir un poco en la escala profesional de ahí. Y bueno. No, y de hecho el libro parte de una introducción que supuestamente la ha escrito su editora. Sí. En la que lo adula totalmente, que es muy gracioso leerlo porque como sabes que lo ha escrito él, es como... Sí, pero no se nota, parece que es... No, es un tipo súper atractivo, me ha encantado trabajar con él, qué suerte tiene Ana de estar casada con él. Es verdad, sí. Es verdad. Es fantástico, Sí. Porque parte de la premisa de que Manuel Vilas se ha tirado desde un campanario y se ha suicidado. Entonces se ha muerto. Y entonces, a partir de ahí, rescatan ese libro póstumo en el que él se permite contar todo eso. Esa es la premisa de la que nace el libro, ¿no? Y eso esa introducción es la que a él le da la licencia para no tener pelos en la lengua en lo que escribe. Y supongo que por eso es el mejor libro del mundo, porque puedes soltar ahí todo sí. El mejor libro del mundo para ti. Sí, esas primeras páginas
claro, como el escritor que va a hablar luego se ha suicidado, esto un editor me dijo, claro, tú has puesto eso para que luego la gente no te rompa la cara. Digo, bueno, sí, también. Pero no, fíjate, no, yo estaba, la forma de operar de un escritor escritor o escritora es muy curiosa, ¿no? Yo estaba en una ciudad rumana, en Bistrița, porque me habían traducido al rumano una novela y había ido ahí de promoción, y estaba en un festival literario en Bistrița. Y entonces por la mañana me fui a dar un paseo por la ciudad y de repente vi una torre enorme, gigantesca, ¿no? Y me llamó la atención esa torre tan alta, ¿no? No sé cuántos metros tendría. Entonces entré dentro y vi que no había que pagar el ascensor. Esto era fundamental, porque si hubiera habido que pagar no habría subido, pero era gratis, ¿no? Es que yo soy de pueblo, soy aragonés de pueblo. Entonces, si cobra no entro. Entonces, como era gratis, y a los españoles nos pirra lo que es gratis, pues entonces subí y me planté arriba del todo y de repente estaba ahí dando vueltas por la torre y era pues yo qué sé, igual tenía 40 o 50 metros de altura aquello. Y había abajo unas losas medievales enormes, ¿no? Y no había nadie. Y digo, joder, hostia, qué sitio más espectacular para suicidarse. Digo, no pasa nadie y aquí seguro que no te quedas tetrapléjico, porque con 50 metros y las losas esas... Una de las cosas que a mí, estoy de suicidarse, que a mí me asusta mucho es quedarte tetrapléjico, no matarte del todo, ¿no? Y dije, aquí, digo, joder, sí, matarte a medias, ¿no? O sea, quedarte tetrapléjico es una putada horrible. Digo, me tiro de aquí, seguro que me mato. Y entonces empecé a dar vueltas y dije, y me pareció un sitio maravilloso para suicidarse. Y luego me fui al hotel y claro, el sitio me daba vueltas. Digo, joder, porque yo siempre lo de los... el pensamiento del suicidio es una cosa muy literaria, ¿no? Un escritor siempre la lleva, pero siempre está pensando en qué métodos son buenos para suicidarse. Y claro, normalmente, yo en Madrid vivo en un tercero. Yo muchas veces salgo a la ventana del tercero y digo, hostia, esto seguro que no me mato. O sea, seguro que me quedo aquí, me quedo medio tonto y peor, ¿no? O sea, mucho peor de como estoy ya de natural, ¿no? Entonces, allí la contundencia se me grabó, ¿no? Y llegué al hotel y me puse a escribir estas páginas, ¿no? Automáticamente. Y luego, haciendo la promoción, luego me pasó una cosa graciosísima. Haciendo la promoción de la novela, y cuando ya se publicó, me fui a Bilbao a hacer la promoción y fui a la radio de Bilbao. Y me hicieron la entrevista en una planta quinta con una terraza enorme, ¿no? Y el periodista dice, hacía buen día, dice, vamos a hacer la entrevista y te vamos a hacer las fotos en la terraza, ¿no? Y me dice el periodista, dice, fíjate, hace una semana, en esta misma terraza, estuvimos entrevistando a Juan Manuel de Prada. Me dice, digo, bien. Dice, oye, estaba obsesionado Juan Manuel de Prada preguntándome que si se había tirado alguien desde esta quinta planta. Digo, sí, es que decía que era un sitio espectacular y maravilloso para suicidarse y que seguro que alguien se habría tenido que suicidar desde esa quinta planta. O sea, es una especie de... ¿Qué hay allí? Pues una fantasía que en manos de un escritor enseguida se desarrolla. Ves un sitio y dices, anda, esto sería... Y tu imaginación de escritor la pone en funcionamiento. Entonces te piden, ¿por qué esto? Pues no tiene una razón de ser concreta, sino esa posibilidad que nace, porque muchas veces la fantasía literaria nace de esas posibilidades que un escritor de repente, muy atento, eso sí, con muchísima atención, uno pone, o sea, la gente que subía ahí a esa torre, pues no se les ocurría eso, estaban haciendo fotos al paisaje, ¿no? De repente la mirada de un escritor es como una mirada lateral, ¿no? Y empieza a fabular con algo inesperado, ¿no? Y es un poco lo que hacemos los escritores, ¿no? Sí, pero es recurrente la idea del suicidio por caída en tu obra, porque en Alegría también aparece en un puente en Estados Unidos. Claro. Es que en mi pueblo, esto tiene que ver con mi pueblo, porque en mi pueblo el suicidio predominante que ha habido a lo largo de la historia ha sido tirarse desde una peñeta. En mi pueblo hay una peña altísima que da al río
Entonces, todos los suicidios, habrá habido, no sé, a lo largo de mi vida, 14 o 15 suicidas, se suben ahí arriba y se tiran desde ahí arriba. Entonces, yo creo que debe ser el origen en mi pueblo, sí, en Barbastro. Sí, se ha suicidado mucha gente, sí. A lo largo de mi vida, sí, yo desde que tenía uso de razón he oído suicidios. Ahora yo creo que ya menos, yo creo que ahora ya elegirán métodos más modernos, ¿no? Yo creo que te encantaría, me vais a recordar una noticia que creo que mucho más literaria, donde vivimos Ana y yo, una tipa ha tirado los perros. Dos perros por el balcón. Por el balcón, te encantaría esa noticia, ¿no? Para hacerla. Imagínate, se harta de los perros, porque nadie los saca, los tira por las camas de los perros, todo por el balcón. También, No me digas que no es literario. pero ella no se tira los perros. Joder, hostia. Dos Yorkshire. Y los perros se han matado, claro. Dos Yorkshire. Pobres perros, ¿no? Pero lo más literario del asunto es que el cuñado es el delegado de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana y el que inauguró la protectora de Alicante. Ya, lo que pasa es que, claro, yo hablo de tirarme yo, no de tirar a nadie. Hay una diferencia, sí. Pero eso es un poco crimen, claro. Matar a dos pobres perros. Bueno, Puede pasar por la cabeza de alguien que tira los perros. Ya. A raíz también de lo que decías de tu madre, tú luchas con un alter ego durante todo el libro que es el mendigo enamorado, ¿no? Sí. Un poco también de... Es que a mí cuando hay un personaje en la novela que se llama Mendigo enamorado o Carmelita descalzo, que tiene que ver cuando a mí me empezó a ir bien con la literatura, que fue con mi novela Ordesa, pues en ese momento me empezaron a invitar a muchos sitios, a muchos festivales, a muchos seminarios y congresos de escritores, y sobre todo ferias del libro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, yo qué sé, estaba alojado en un superhotel y bajaba a desayunar y me topaba con el buffet libre, ¿no? Y yo me volvía loco, claro. Que ahí había croissants, huevos fritos, salchichas, tartas de queso, tartas de mermelada, tartas de flanes, natillas, de todo, salmón ahumado, sobre todo cuando iba a Latinoamérica, ¿no? O sea, que eran de esa fruta tropical, no sé qué. En fin, entonces yo llegaba allí y me volvía loco. O sea, me volvía loco, porque yo digo, yo me lo tengo que comer todo esto, o sea, esto no se puede. Entonces pensaba, claro, yo pensaba lo que yo desayunaba en mi casa, que tenía un tetabriz de leche y una caja de galletas Fontaneda, y claro, cuando veía todo eso me ponía muy nervioso, y claro, y entonces venía algún colega escritor a hablarme, decirme, oye, ¿y cuándo intervienes tú esta tarde? ¿Qué mesa redonda estás? Yo ayer hablé, y yo decía, pero cállate, tío, joder, pero no me vengas a mí ahora con la literatura, o me sentaba en una mesa, estaban ahí, no, yo quería disfrutar de mis huevos fritos, del bacon, de las salchichas, y todo esto porque eso era, y automáticamente empecé a darme cuenta de que tenía una necesidad de comérmelo todo, ¿no? Y esa necesidad continúa. Entonces yo dije, esto tiene que ver con algún antepasado mío, con algún código genético que yo tengo, que he heredado de alguien que pasó mucha hambre. Entonces creo en el libro un personaje que se llama Mendigo enamorado, que es alguien del siglo XVI, que es un tipo que se manifiesta en mi genética y que me dice, cómetelo todo, porque a lo mejor mañana no comes, ¿no? Y esto es un mensaje casi ancestral, ¿no? De que algunos seres humanos llevamos encima, que yo creo que procede de la noche del hambre, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con la idea de que es posible que mañana no comas, ¿no? Y bueno, hay una escena muy divertida en el libro que esa la gente se ríe mucho. Es que vamos en un avión, al lado está mi mujer,
y al otro lado hay una señora, y entonces estamos comiendo los tres y nos dan un flan en el avión. Y joder, y resulta que el flan está de puta madre, está muy bueno, ¿no? Y yo me como el flan encantado, ¿no? Mi mujer también se come el flan, también encantada, coño, y veo la señora de ahí que se deja el flan, que se deja, y yo digo a mi mujer, le voy a pedir el flan, le voy a pedir el flan porque es que lo van a tirar. Y mi mujer me dice, si le pides el flan, me divorcio nada más aterrizar. Nada más aterrizar. Bueno, y ahí lo dejo. Y más cosas que hay a lo largo del libro. Si hacemos referencia, me gustaría que contases un poco la reflexión que haces de los Marías, porque es bonita en realidad. Bueno, pues fíjate, el tema está que hay una cosa que a mí me va mucho por la cabeza y que tiene que ver con la sociología en la que vivimos, que es el tema de la riqueza económica. En el libro se habla mucho de dinero. Juanjo Millas dice que mis libros son como un catálogo de precios, ¿no? Cada vez que sale una cosa sale el precio, lo que cuesta, ¿no? Tiene que ver con qué hacemos los seres humanos mientras estamos en esta vida, ¿no? Entonces, Fernando Marías y Javier Marías eran dos tipos de escritores diferentes, pero que tuvieron el mismo final. Todo ser humano tiene el mismo final. Y hay un tópico medieval que a mí me encanta, está en Jorge Manrique, que es el poder igualatorio de la muerte, que es algo fascinante. Es decir, Elon Musk se morirá igual que el último mendigo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la muerte es absolutamente... Es decir, y lo que nosotros construimos mientras estamos vivos es una superstición social, del éxito, del fracaso, del dinero, de no sé qué. Está bien, porque nos entretenemos mientras tenemos esa superstición y esas construcciones culturales, nos entretenemos. Pero biológicamente, desde el punto de vista biológico, la vida no sabe nada de eso. Cuando la muerte llega a un cuerpo, a la muerte le da igual que el cuerpo al que llegue sea un millonario o sea un homeless o sea un sin techo, ¿no? La biología, la esencia de la vida, no tiene nada que ver con las construcciones sociales que nosotros hacemos sobre el éxito y el fracaso, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante, bueno, pues comparar las dos muertes, ¿no? Y cómo los dos habían vivido de manera distinta. Es decir, cómo Javier Marías había hecho casi prácticamente había dedicado su vida a la literatura de una manera casi sacerdotal, casi religiosa, ¿no? Y Fernando no. Fernando se había dedicado, había escrito muchos libros, pero también había vivido mucho, ¿no? Es verdad que Javier Marías había conseguido una consagración literaria importante, pero cuando te mueres no te sirve de nada. Es decir, cuando tú te mueres, no puedes al día siguiente decir, oiga, ¿y mi consagración literaria? No hay al día siguiente. No hay día siguiente. Es decir, cuando se muere un gran millonario, no puede saltar al día siguiente diciendo, oiga, ¿dónde está mi dinero? No hay día siguiente. Hay unas teorías económicas que a mí me parecen maravillosas, que es decir, morirte dejando tu cuenta a cero, ¿no? Esto me parece un objetivo muy interesante. Es decir, el día de tu muerte te acabas el último euro, de modo que no quede nada, ¿no? Entonces, tiene que ver con la obsesión de decir, ¿qué podemos hacer mientras estamos vivos para que nuestra vida sea genuina y auténtica y no la entreguemos a las quimeras, ¿no? Como el éxito. Sí, claro, el éxito es muy importante, pero te mueres igual. Te mueres igual. Por eso el libro afirma una cosa. El libro sí afirma una cosa, que es una certidumbre que yo tengo. El único éxito que yo creo real y no construido por la sociedad en la vida
es la longevidad con salud. Es decir, un ser humano que llegue a los 90 o a los 95 años con buena salud, sin salud no, obviamente con buena salud, yo creo que eso es el éxito de la vida, es la longevidad, es el éxito biológico, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros tenemos que entretenernos mientras estamos vivos, tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos profesiones, y está bien, porque el ser humano es un ser activo y tiene que hacer cosas, pero el entramado biológico no reconoce nada de eso. Eso es lo que yo digo en la novela. Sí. Y el día menos pensado, claro, o sea, Javier Marías pensaba que le iban a dar el premio Nobel y va y se muere. Sí, pero hombre, no jodas, tío. O sea, es que, ¿cómo has hecho esto? Es que, decir, yo lo explico en la novela. Lo explico, decir, claro, era un escritor que se pasaba la vida fumando, fumaba 2 o 3 paquetes, lo estaba matando eso, lo estaba matando. Sí. Sí, a mí me gusta mucho el párrafo este que dice: el triunfo en la vida es algo íntimo y no mensurable. El triunfo en algún aspecto social de la vida, en alguno de sus ámbitos más prestigiosos, sea el arte, la cultura, la ciencia, la empresa, la política, parece más importante, pero no lo es, en absoluto lo es. Y esta sabiduría se daba a Fernando. Eso, claro, Fernando Marías sabía eso. Entonces él lo que hacía era disfrutar de la vida. Era un gran hedonista, y entonces para él la vida era una fiesta. También ha visto la muerte muy de cerca, obviamente. O sea, también, pero claro, la mayoría de la gente, claro, tú eliges qué tipo de vida, qué tipo de vida vas a vivir, ¿no? Si vas a dedicarte, si vas a consagrarte a una profesión porque piensas que las construcciones sociales del éxito y el fracaso son reales, o si eliges vivir de una manera más distendida y más apasionada, ¿no? Depende, cada uno hace lo que... Hay una anécdota muy graciosa que siempre contaba Fernando, y que en Seix Barral creo que tienen todavía enmarcado el burofax, porque sabéis que Javier Marías tenía un hermano que se llama Fernando Marías, que es historiador del arte. Bueno, a partir de aquí se dan determinadas confusiones recurrentemente en las que a Fernando Marías, escritor, le llegan liquidaciones del País por artículos de Fernando Marías, historiador del arte. Y el hombre, pues claro, con su honestidad le avisa, ¿no? Me está llegando esto, me están pagando a mí tus artículos, ¿no? Entonces se da la situación de que el abogado de los hermanos Marías manda un burofax a Seix Barral solicitando que Fernando Marías no firme como Fernando Marías porque da pie a confusión. Claro, Seix Barral le contesta que ellos no pueden obligar a una persona a no firmar con su nombre. Para que veáis las preocupaciones, digamos, de las dos partes, ¿no? El perfil distinto, ¿no? de cada uno. Exacto. Eso luego... Creo que está marcado el burofax aquel en Seix Barral, que fue como algo épico. Es que no queremos que firme con su nombre porque se confunde. Oiga, por favor. De todas formas, en el libro lo que yo planteo es distintas formas de vida, ¿no? La gente elige la manera en que quiere vivir. Luego hay una cosa, hay un tema que referido a los escritores que a mí sí me apetecía contar, que era el tema de la vulnerabilidad del escritor, ¿no? El que dedico varias páginas, ¿no? Porque es un tema que yo no lo había visto narrado en otras novelas, no lo había visto contado, ¿no? Y además lo hablé con mi editor, digo, este tema es decir, la cara B de los escritores, lo que podríamos llamar la cara B de los escritores. La cara A de los escritores, pues socialmente todos la conocemos. La cara A del escritor es la de un hombre o de una mujer importante en la sociedad porque aporta cultura, aporta conocimiento, es una voz genuina, es una voz auténtica, es, digamos, una especie de faro social, ¿no? Prestigioso en una sociedad, un escritor, ¿no? Esa es la cara A, pero la cara B de los escritores tiene un punto de comedia y de ternura y un poco infantil. Tú la conoces bien porque eres editora. Los escritores son muy vulnerables y yo cuento en la novela...
y eres hija de escritor, cuento muchas vulnerabilidades. Por ejemplo, cuento una que es muy... que la tiene muchísimo, la padecen muchos escritores, bueno, la padecen yo creo que el 99% de los escritores, que es la siguiente, es decir, cuando el editor te dice el 4 de marzo tu novela sale a la venta, ¿no? Porque ahora te dicen el día exacto, pues el 4 de marzo el escritor que le han dicho que sale su novela a la venta va de librería en librería para ver si está efectivamente la novela, esto lo saben todos, los editores, los libreros, etcétera. Claro, si de repente entra en una librería y no la ve, automáticamente le entra una depresión gigantesca, ¿no? O sea, o se toma 3 whiskies o 4 ansiolíticos, ¿no? Y automáticamente llama a su editor o llama a su agente y empieza a ver al librero también. O sea, a mí me ha pasado eso. Un librero que no pone mi libro a la vista, empieza a pensar que ese librero es un enviado del maligno, cuya misión, cuya única misión en el mundo es impedir que tu libro esté impedir que tu libro llegue a los lectores, ¿no? Entonces se produce porque esto no es vanidad. Si fuese vanidad yo no lo hubiera tratado. Esto es una especie de infantilismo del escritor, de vulnerabilidad, porque el escritor depende de sus lectores. Y si el escritor no ve su libro en la librería, ¿qué le pasa? En realidad pasa que el círculo de la literatura no se ha cerrado, porque la literatura no es que un escritor escriba un libro, ni que lo publique. La literatura es cuando un lector compra ese libro, y no solo cuando lo compra, sino cuando lee ese libro y se emociona. Entonces el círculo se cierra en ese momento. Y claro, si el libro no está visible, no lo va a comprar nadie y ese círculo no se va a cerrar. Y esa complicidad entre lector y escritor no se va a producir. Y si no se produce eso, no va a haber literatura. Por eso el escritor está tan obsesionado con eso. Yo me acuerdo que estaba yo con Jesús Trueba, que es el librero de La Buena Vida, que es el hermano de los directores, que tiene una librería en Madrid, y estábamos hablando de esto, de estas cosas, y me dice Jesús Trueba, dice, precisamente otra vez sale Javier Marías, dice Javier Marías, y todo esto lo cuento en la novela, Javier Marías vino una vez a mi librería, me dice. Y digo, ¿y qué pasó? Dice, entró y fue directo a la letra M. Y empezó tal, y vino a mí y me dijo, te falta tal y tal y tal título. Y se marchó. Es decir, entonces ese ser rehén de los lectores, a veces esa cara B, pues no se ha contado, ¿no? Y es una cara B de muchísima vulnerabilidad. Los escritores sufren mucho. Por ejemplo, un escritor que va, todo esto lo cuento en el libro, un escritor que va a un club de lectura, y por ejemplo ese club de lectura son 20 personas, ¿no? Y a 19 el libro les ha encantado. Pero hay uno que le ha dicho que el libro, que le ha parecido un horror, ¿no? Pues automáticamente los 19 que le han dicho que el libro le ha encantado desaparecen. O sea, se evaporan. Y solo queda en su memoria el que le ha dicho que el libro no le ha gustado. Y se va a dormir olvidando completamente a los otros 19 y solo tiene voz el tipo o la señora que le ha dicho que su libro no le ha gustado. Esto es así. Entonces es una psicología muy peculiar y a mí me apetecía contarla. Bueno, pues todo lo que ha contado está en el libro, prácticamente, sí, todo lo que has contado está en el libro. Sí, pero eso no está para que nos lo compréis, ¿no? Representa... Que hay muchas más cosas que yo no puedo... Exacto. Representa un 0,1% de lo que cuenta en el libro. Lo que pasa es que hemos hablado antes, no vamos a ir capítulo por capítulo porque entonces no tendría sentido la charla, pero sí que te oigan a ti hablar, que además tiene mucha gracia cuando cuentas las cosas, igual que en el libro, y que la gente se quede con ganas de saber más historias, más anécdotas, un poco pues todo lo que cuenta de la gente. Y luego hay otra cosa que es, que a mí me pasó ayer en Pamplona. En Pamplona había estado unos días antes un amigo mío, que es Ignacio Martínez de Pisón, y que también es aragonés.
Y yo lo primero que le pregunto a la presentadora que me llevaba a Pamplona, digo, oye, ¿cuánta gente, hay más gente conmigo o con Pisón? Y me dice, contigo. Digo, joder, qué bien. Digo, esto es fantástico. Pero ahora te voy a preguntar, el último día, ¿quién trajiste? ¿Quién fue el último que vino? Pues, ¿hubo más gente? No, aquí... Menos mal. Te hubiera dicho que no igualmente, o sea, que fuera que sí, o sea, porque si no luego empieza, ¿pero por qué no ha venido más gente? Pues todo ese tipo de cosas que no están, que la gente no lo sabe. A mí me apetecía que la gente supiera eso de los escritores, ¿no? Que son muy vulnerables, pero como cualquier otro oficio, ¿no? Yo qué sé, una persona que tiene una tienda, mi hermano tiene una tienda de ropa, y muchas veces pues no vende mucho o vende tal, y, pues la vulnerabilidad de cualquier oficio, ¿no? Pues que parece que, porque parecía que el de escritor era por la tradición idealista y romántica que tiene, que parece que es un oficio así elevado y medio aristocrático y no sé, pues no, depende de la gente, y un escritor es lo que he dicho antes, un rehén de sus lectores, ¿no? Pues como la historia que me pasó en Santander. Yo fui a presentar el premio Nadal, que esto lo cuento también, el premio Nadal a Santander, y allí hay una lectora mía que viene siempre a mis cosas, ¿no? Y vino a la presentación, y cuando terminó la presentación estuvimos hablando y tal, y me dice, yo es que tú me encantas, tus libros me encantan y oírte a ti me encanta. Tú y Alejandro Palomas, y los dos sois estupendos. Hombre, no sois como Almudena Grandes, pero también estáis bien. Porque Almudena es otro nivel, me dijo. Y yo me fui al hotel y digo, pero está desgraciada. Digo, y por qué podía haber dicho yo, oye, pues tu blusa es una puta mierda de blusa, porque hay una blusa de esta mujer que hay al lado. Es decir, pero ¿por qué necesidad hay, pensé yo, de decir, o sea, es una españolada? O sea, esto solo pasa en España. Pues muy bien que te guste más Almudena, pero ¿para qué me lo dices? Es como si a ti te invita alguien a la sala a tomar café a su casa y empiezas a decir que es que bien está ese cuarto de estar, pero no es tan bueno como el del no sé qué. O sea, y de eso cuento muchas historias. Pero eso fue... Yo luego llegué al hotel y dije... Porque además ella no... Ojo, Lo interesante de esta historia que cuento allí, y por eso la cuento, porque si no hubiera sido interesante para mí, es que ella no lo hizo con ninguna mala intención. Ella lo hizo con una naturalidad apabullante. Es decir, a ella le pareció normal hacer este comentario. En ningún momento se le ocurrió pensar que era un comentario que tenía, en fin, que podía ser tildado de maleducado, ¿no? O hiriente, innecesario. Entonces yo lo recojo en el libro porque ella lo dijo con absoluta bondad y sinceridad. Entonces es para ver el caso de cómo la sinceridad puede ser un arma de destrucción masiva, ¿no? O sea, claro. Sí, que la sinceridad, que es una virtud tan ponderada y tan alabada, pues bueno, la sinceridad puede ser catastrófica, ¿no? Bueno, pues como no va a pasar como ayer, que le pasó que donde fue a hacer la presentación no había libros, aquí está fuera mi compañero con los libros. Si queréis haceros con uno para que Manuel os lo firme, pues estupendo, y así ya os dejo con él. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar la charla. Y si no, pues Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por venir.